Las proyecciones del Observatorio Nacional de la Violencia, UTPAS, una de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, proyectan una reducción de los homicidios para el 2024. El problema es que si lo vemos, hay una reducción de la violencia objetiva, que tiene que ver con los homicidios, que los eventos de tránsito aumentaron, pero coloca al país como que está avanzando para la reducción de la violencia. Si bien los datos satisfacen a las autoridades de seguridad, estos creen que se quedan cortos y que los homicidios bajarán más. 8 puntos menos, no lo dijo su servidor, lo dijo la coordinadora del observatorio, es el año con menos violencia en los últimos 20 años. Pero el panorama sigue siendo preocupante. Honduras es el segundo país más violento de Latinoamérica y el primero en homicidios en la región centroamericana. La tasa de homicidios que se espera que tengamos algún día es 8.8 por cada 100.000 habitantes. ¿Podríamos decir que se posiciona Honduras luego de esta presentación de este informe? En Latinoamérica como el segundo país más violento, en Centroamérica como el país más violento a pesar de todas sus reducciones. La calle no es muy dada a creer en la reducción de homicidios. Su percepción es que no baja. Hay inseguridad. Aquí solo Dios nos puede liberar de tanta maldad que hay, ¿verdad? ¿Se siente segura como hondureña? No. Uno pasa con miedo. Qué mentira. Ahorita los delincuentes se sienten libres, hacen fiesta, porque uno que trabaja el día a día y trabaja en la calle, mira cómo en realidad está la situación. La policía no se lleva en las horas estratégicas, ellos salen a las horas que no pasa nada y se llevan a los lugares que no pasa nada. Las cifras preliminares del informe indican que de enero a julio del presente año, 3.617 hondureños perdieron la vida de manera violenta y la principal causa fueron los homicidios, que según esta defensora de derechos humanos, en la mayoría de casos reina la impunidad. No hay prevención de las diversas formas de violencia en el país, la inseguridad, los grupos de criminalidad organizada en el país se pasean sino siendo su propiedad los territorios. Entre 2023 y julio de 2024, al menos 11.294 personas murieron de forma violenta en Honduras, país que cerró el 2023 con una tasa de muertes violentas de 34,5 por cada 100.000 habitantes, donde los más afectados por la violencia en el país son los jóvenes entre 25 a 29 años. Según las autoridades de seguridad, este 2024 será el año con menos índices de violencia y además niegan que el país sea utilizado como un corredor o puente para el narcotráfico. Oscar Ortiz, Telenoticias. Buenos días a todos. Es que miren, hay una cantidad de datos y depende del dato que priorices. Por ejemplo, La Tribuna confirma Observatorio de la Violencia. 2024 el año con menos muertes violentas de los últimos 20 años. Confirma Observatorio de la Violencia. 2024 el año con menos muertes violentas de los últimos 20 años. Y este titular está de acuerdo con ese informe que ayer brindó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este es el cable DF que se transmitió al mundo. Yo lo obtengo de tunota.com, derivado de esa misma conferencia. Honduras, segundo país más violento de Latinoamérica, con 11.294 muertes entre 2023 y 2024. Honduras, segundo país más violento de Latinoamérica, con 11.294 muertes entre 2023 y 2024. Y esto que no les agrego otro dato que la misma Migdonia Ayestas mencionó ahí, que es el primero en homicidios en Centroamérica. Fíjate bien. Y estos datos son derivados también del observatorio. El asunto es que priorizamos. Ese es el asunto. ¿Con qué perspectiva transmitimos la información? Si que en el 2024 es el año que se llevan menos muertes violentas en los últimos 20 años, o si sumamos lo que nos ha pasado en los últimos 2 años. Por ejemplo, ¿qué dice F? De acuerdo con el informe, en 2023 se registraron 3.361 homicidios. Correcto. Claro, de que este dato es objetivo. Ayer yo hablé con Migdonia Ayestas para que me ayudara a entender esto. Migdonia, le digo,
Explíqueme esto, por favor. Le estoy hablando con datos objetivos. La proyección es que para el 2024 vamos a tener menos homicidios porque, ahí se para ella y me dice, porque el método que nosotros utilizamos es este, me dice, y hacemos la comparación con los últimos 36 meses. Por eso proyectamos que en el 2024 habrán menos muertes que en el año anterior. Entonces, vamos a ver. De acuerdo con el informe, en 2023 se registraron 3.361 homicidios, que representan la principal causa de muertes con un 43.8%, seguidos por 2.007 fallecimientos en accidentes de tráfico, 26,1%, y 1.143 muertes por causas no intencionales, 15%. El resto se compone de 602 decesos por causas indeterminadas y 564 suicidios que en conjunto suman el 15.2%. Según el estudio, la tasa nacional de homicidios en 2023 se ubicó en 34,5 por cada 100.000 habitantes, con un promedio mensual de 280 homicidios. De los 3.361 homicidios registrados en el 2023, el 87%, o sea, 2.951 fueron hombres y el 12,2%, 410 fueron mujeres. Entonces, mira, aquí no podemos objetar ninguno de los datos, son datos objetivos. Ahí depende del que prioricemos. ¿Priorizamos que se van a reducir las muertes violentas en el 2024 o decimos que entre 2023 y 2024, dice el titular, van 11.294 muertes? No, entre 2022 y 2023. Tampoco. Vamos a ver. Es que ustedes no saben a quiénes tengo aquí. O sea, tengo que ser bien riguroso con los datos. Vamos a ver. Este es el informe que dio el observatorio. El informe presentado por el observatorio señala que 7.677 hondureños perdieron la vida de manera violenta. Y la principal causa de muerte fue el homicidio seguido por eventos de tránsito. En 2023 la tasa de homicidio registró una reducción de 3.7 puntos porcentuales en comparación con la de 2022. Vamos a ver, permítame, solo un segundo, ya les voy a presentar a mis invitados. Ya les presento a mis invitados. Por favor, llámame a Migdonia, hombre. Llámame a Migdonia. ¿Sí? Es que ayer ella me validó esos datos de las 11.000 muertes y me dijo en qué años. Pero bueno, ya vamos a debatirlo. Además, miren, si yo quisiera, yo aprecio que me digan datos de que se van reduciendo los homicidios. ¿Cómo no me voy a alegrar? Yo no me alegro con que me digan que seguimos con esa cantidad de muertos. No, yo me alegro. Y me alegro la proyección, por eso llamé a Migdonia y le dije, convénzame y demuéstreme de que este dato es objetivo, que la proyección de muertes de 2024 será menor que en años pasados, porque a mí me agrada la noticia. Ahora, pero todo es relativo, porque si seguimos siendo el país de más homicidios, segundo en América Latina y el primero en Centroamérica, es que algo todavía falta, ¿me entienden, verdad? Ok, ¿a quiénes tengo aquí? Tengo al general director de la Policía Nacional de Honduras, Juan Manuel Aguilar. Mucho gusto, Renato, un placer. Por eso ustedes escuchaban cuando yo estaba leyendo datos así, ¿verdad? Y quizá me equivocaba en un dato. No, escuchaban el no. Por acá tenía el contrapeso. Y es cierto, él defiende el mensaje que la Secretaría de Seguridad nos da desde hace algunos años en el sentido que se han reducido las muertes violentas. Tengo también a Hugo Maldonado. ¿Qué tal, Hugo? Es un placer tenerte, Hugo. Muchas gracias. Tengo a Andrés Pavón. ¿Qué tal, Andrés? Mucho gusto. Es un placer tenerte aquí, Andrés. No sé si ya se conectó Carlos Denis Castro. El exdirector de Medicina Forense no se ha conectado todavía, pero ya se conectará. Vamos a ver. ¿Cómo fue el asunto? ¿Cómo fue el asunto de la transición del CODE? Después del doctor Ramón Custodio. Compañero Andrés. Quedó Andrés Pavón
Y Andrés Pavón. Es su servidor, Hugo Ramón Maldonado. Y después Andrés Pavón salió y don Hugo Maldonado sucedió a Andrés Pavón. El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos jugó un papel muy importante en las últimas décadas en el país y lo sigue desempeñando. Lo sigue desempeñando. Así que aquí tenemos al expresidente del CODE, al actual presidente, y fuera de ellos, solo el extinto Ramón Custodio López. Sí, ¿verdad? Era impensable hacer un programa con ellos. Le estábamos hablando hace 20 años. ¿Pero por qué? Si ya andaban en la misma línea, pues, de los derechos humanos. No, entre nosotros. Ah, bueno, sí. Era totalmente impensable porque teníamos una resistencia a lo que es el respeto a los derechos humanos hace 20, 30 años cuando empezamos nuestra carrera policial. Los mirábamos de otra manera. Contrario censo, en la actualidad, tuvimos casi una media hora de tertulia platicando y nos gustó. Hoy son aliados pensando siempre en los caros intereses del país, en los objetivos del país. Sí. Aliados que pueden decirle a la policía, aquí están violando los derechos humanos, porque es la misión de ustedes cuidar los derechos humanos. Realmente son y estos más los podemos ayudar inclusive, ¿verdad? Son unos veedores de algunos errores que cometemos todavía los policías. Ellos nos los hacen ver y nosotros nos sentimos bien porque la función del policía no es violentar los derechos humanos. La función del policía es respetar los derechos humanos. Y son veedores junto con el CONADE y otras instituciones de derechos humanos. Pues vamos a entrarle al debate. Vamos a entrarle al debate. Y voy a dejar una introducción breve del general director de la Policía Nacional para luego presentar la opinión de estos dos líderes de derechos humanos, tanto Hugo Maldonado como Andrés Pavón. Bueno, ya lo dijo el ministro Gustavo Sánchez cuando se le preguntó sobre esa proyección que hace para el 2024 el observatorio. Él remarcó, hemos bajado, dice, 8 puntos y son datos del observatorio de la violencia. ¿Qué más puede decir el general director de la policía? Bueno, para el día de hoy, solo entre ayer y hoy hubo una diferencia con el año pasado. Hubo 19 homicidios en el 2023. Ayer hubo 3 homicidios, tenemos una diferencia de 16. Para el día exactamente, hasta hoy, a esta hora, a las 7 de la mañana, tenemos 677 homicidios menos y vamos siempre a una baja bien determinada. Y nosotros somos garantes, don Renato, de la fuente primaria. Tenemos una mesa de validación que va el Ministerio Público, va el IUSPAD y la Policía Nacional, así como Medicina Forense. ¿Y qué es lo que buscamos con eso? Decir la verdad. Nosotros no vamos a ocultar cifras. Las cifras están ahí y no las decimos nosotros, la policía, porque sería contraproducente que quien las genera las vaya a defender. No, tenemos una mesa de validación. Por ejemplo, hay casos, don Renato, que hemos encontrado que en el Registro Nacional, el registro de otro participante, personas que han muerto en Estados Unidos, tal vez por un homicidio allá, aquí la inscriben en el acta de defunción como muerte por homicidio, y nos damos cuenta que aumentaba. Entonces ahora hacemos un estudio y lo hacemos, miramos dónde fue el lugar de fallecimiento y hacemos un estudio. Y muchos casos que también, vamos a ser sinceros, el familiar en lugares lejanos de Honduras retira el cadáver, lo llevan, lo velan y lo entierran y posteriormente nosotros nos damos cuenta, hacemos la exhumación con medicina forense mediante una orden judicial y inscribimos esta defunción. Entonces, tenemos una reducción de un 27% que equivale a 7 puntos, llegando a 8 en este momento. Y nosotros recibimos con 42, hemos reducido 14.7, creemos que vamos a llegar, si es posible, a 27 y si es posible a 26. Pero lo más importante es que no estamos conformes, don Renato, porque la estadística mundial nos establece un 8.8. 8.8. Sí. Y de eso estamos alejados 16 puntos. Y queremos, no es justo que el pueblo hondureño pague con sangre estas situaciones. Nos hace falta mucho, pero vamos poco a poco, don Renato. Estamos igual que casi el 2004. Repítame ese dato. ¿Encontraron cuántos homicidios por 100.000 habitantes cuando llegaron ustedes? Nosotros encontramos 42 muertes por cada 100.000 habitantes. 42 muertes por 100.000 habitantes. ¿Y lo tienen? Vamos a llegar a finales de este año, si Dios lo permite,
a 27 o 26. Tenemos una reducción de 14.7. 17.7 de tasa de homicidio prevista, y ese lo que tenemos es una proyección. Además, el titular impacta. 2024, el año con menos muertes violentas de los últimos 20 años. El titular impacta. Y esto, vamos a comenzar por aquí, desmenuzando esto. 2024, el año con menos muertes violentas de los últimos 20 años. Todavía no ha terminado el 2024, ¿verdad? Y me remarcó Migdonia, si todo sigue como hasta este momento, pues este va a ser el año con menos muertes violentas, me dice. Bueno, ¿cuál es la causa? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Aunque la percepción en la calle sea diferente, porque después vamos a hablar de la percepción. Vamos a hablar de la percepción. En este momento vamos a hablar de datos objetivos. Yo sé que si se atreve, si le hago la pregunta al general director de la policía, si este ha sido el año menos violento hasta esta fecha, y si sigue así, será el año menos violento en los últimos 20 años, ¿cuáles son las razones? Ok, primero, hay muchas estrategias y se las voy a definir. En la anterioridad nos obligaban con las Fuerzas Armadas, si nosotros los policías capturábamos a una persona, ponerla en un ente que se llamaba Fusina. Creaba mucha resistencia en el funcionario policial, ahora no. Ahora, por ejemplo, en el hecho que se suscitó el día de ayer, en la cual se decomisaron más de 1,5 toneladas de cocaína, los policías participaban. No fueron 3 toneladas, es que nos equivocamos muchos medios, dijimos 3 toneladas. Perdón, sí, fueron 3.7, son 3 toneladas y media. 3 toneladas y media, ¿no? Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros veníamos y teníamos esa reticencia con las Fuerzas Armadas. Ahora patrullamos juntos, nosotros tenemos una estrategia totalmente diferente. Solo hay dos formas, Renato, de ver la policía. Una como una institución policial o la otra como una empresa. Nosotros unimos esas dos visiones, verla como una empresa y verla como una institución policial. Y solo hay dos formas. Si usted tiene un negocio en el cual hace todos los días 100 camisas y usted quiere aumentar a 200, solo tiene dos formas. O se tecnifica o aumenta su talento humano. Nosotros encontramos que con la depuración nosotros teníamos 16,000 funcionarios policiales. Nos habían reducido enormemente. En la actualidad tenemos 21.500 funcionarios policiales y tenemos un área tecnológica muy desarrollada. Entonces, hemos apostado por la tecnología y hemos apostado por los funcionarios policiales. Máxime, todavía tenemos, a buen criterio, las Naciones Unidas establecen por cada 1.000 ciudadanos tienen que haber 3 policías. Somos 10 millones de hondureños que vivimos en este país, tenemos que tener 33,000 policías, pero nosotros vamos un poquito más allá, le damos un 20%, de ese 20% son 6,000 y fracción más. Nosotros tenemos que tener 40,000 policías para darle seguridad a este país. Tenemos 21.500. Entonces hemos apostado en la estrategia, tenemos 8 municipios de Honduras que nos dan más del 40% de los homicidios. Entonces nosotros atacamos esos 8 municipios. No es en tasa, don Renato, es en cantidad de homicidios. Por ejemplo, hay municipios que durante el año pasado hubo un muerto y este año hay 2. Si nos vamos a tasa, ¿cuánto tenemos? 50%. No, tenemos el 200% de aumento. El 200%, sí, sí. De aumento. Sí, sí, y solo era un sí, homicidio sí. Y se pasó a 2. Si tenemos 10 homicidios, tenemos un 1,000%. En base a la cantidad de personas. Entonces, hemos dado vuelta a ese tipo de análisis. Vamos por la cantidad. Por ejemplo, los lugares donde hay más muertes en Honduras es, en primer lugar, Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, el departamento del Hacho en su conjunto y tenemos Colón, Copán y una característica especial Cortés y ahorita que hemos tenido una incidencia en Choluteca. Si nosotros atacamos directamente la cantidad de homicidios, al sumarlos todos al final y los convertimos a tasa, vamos a tener una reducción. Y la otra cosa, que es muy importante, nosotros somos 21.500, las Fuerzas Armadas tienen aproximadamente la misma cantidad o un poquito más. La fuerza muscular que ellos tienen y que nosotros la mirábamos como un enemigo y la teníamos así, ahora la aprovechamos. ¿Por qué? A la ciudadanía no le importa si usted mira una persona vestida de mimetizado, si mira vestida de azul, si mira vestido de rojo, ¿de cuál? Con tal le den seguridad. ¿Cuál es el objetivo? Que su hijo salga de su casa
llegue a su trabajo y regrese con salud a su casa. Eso se llama seguridad humana. Velar por el contorno de esta persona. Entonces las estrategias van dirigidas, don Renato, a la seguridad humana y a reducir la incidencia criminal o criminosa, pero ¿en dónde? En la cantidad de homicidios, no en la tasa. La tasa es muy diferente, porque si yo le doy importancia a la tasa, me voy a ir sesgadamente a un lugar donde hubo un muerto y ahora hay 2, y voy a quitarle un funcionario policial. Entonces, estamos desarrollando esas estrategias, don Renato, y la otra cosa, que es muy importante, nos han dado muchas herramientas este gobierno. Por ejemplo, aunque mucha gente le moleste, en los PCMs hemos tenido una enorme cantidad de proyección de detenciones, contrario censo a las 500 denuncias que tenemos por la comisión supuesta de hechos delictivos. Las denuncias que se interponen, por ejemplo, en el CONADE, no son quejas, no son denuncias. Entonces, si sacamos la cantidad, que tenemos un aproximado de 1.200.000 operaciones policiales con el PCM, eso nos va a reflejar 2.400 operaciones diarias. De esas 2.400, 500 nos han denunciado. Entonces, por 2.400 operaciones que hacemos, hay una queja. Entonces, hay que ver, la policía no quiere que la denuncien, pero en nuestro actuar policial, lastimosamente, podemos cometer errores y en otros casos, que son la mayoría, muchas de las personas que nos denuncian son los propios personas que han hecho un hecho criminoso. Ahí lo podemos ver reflejado. Son las actuaciones que hacemos, 1.862 actuaciones diarias con el PCM, entre allanamientos, procedimientos policiales. Cuando dice PCM se está refiriendo al estado de excepción, ¿no? Temporal. Temporal, a las restricciones de algunas 3 garantías constitucionales. Garantías que usted tiene, correcto. Que ya lleva ¿cuánto? Llevamos desde el 2022, desde el 6 de diciembre del 2022. Ok, entonces recapitulemos para escuchar a Andrés Pavón y a Hugo Maldonado. Este dato objetivo de 2024, que se puede convertir en el año menos violento de las últimas 2 décadas, es tecnología, me dijo. Sí. Talento humano aumenta. Talento humano que ha aumentado, recurso humano ha aumentado. Y una autodepuración policial. Autodepuración policial. Y de hecho el estado de excepción que... Herramientas que nos ha dado el gobierno. Que les ha permitido a ustedes allanar a cualquier hora. Sí. A cualquier hora. Bueno, vamos a escuchar... No por todos los delitos, don Renato, son 3. Por ejemplo, si hay un homicidio lo podemos hacer, pero si por ejemplo, en el caso de que nosotros hemos aumentado mucho, que son las órdenes de captura con fines de extradición, yo no puedo utilizar el PCM para irme a meter a una casa. Entonces, nosotros analizamos cuáles son las facultades que nos da ese PCM y no lo podemos ir a hacer por diferentes casos, ¿no? Ya nos dice cuáles son los casos específicos que lo podemos hacer. Lucecita, yo creo que estamos preparados ya para formular la pregunta y arrancar del público sus opiniones. Me gustó una cuestión muy importante, don Renato, la percepción. En el tiempo atrás, el área que a mí, gracias a Dios, me fascina es la tecnología. No habían lo que son las redes de comunicación, ni las redes sociales, ni la APP para comunicación. En la actualidad existe un boom. Sucede un hecho y usted va a ver que hay una persona que está grabando. En la actualidad, por cada persona tenemos 2 celulares. Estamos hablando que tenemos alrededor de gente que tiene capacidad para tener 2 celulares o 1. Tenemos más de 8 millones de personas con tecnología y ellos graban todos los incidentes y usted los va a ver en la red. Contrario censo, eso no pasaba en el 2004, 2005. Este boom de la tecnología empezó aproximadamente en el 2012-2016, que usted ya tecnológicamente puede hacer muchas cosas cuando ya las redes pasaron de un tipo de red a un tipo más avanzado de red con la red E1, 2 y ahorita que estamos ya con la 5. Sí. Bueno, sí, es que es bien complicado el asunto porque yo le preguntaría a los hondureños esta mañana, con este dato de que el 2024 se convertirá el año con menos muertes violentas de las últimas 2 décadas, de los últimos 20 años en el país.
Yo le preguntaría a la gente, ¿se siente más seguro usted? Yo sé que su cerebro en este momento está en pleno discernimiento. ¿Se siente más seguro usted en materia de seguridad? La lógica me dice a mí, mira, si se han reducido las muertes violentas, posiblemente ya la gente comience a sentirlo en la calle. Yo soy amplio. Si ustedes creen que hay un sesgo en la pregunta, que está mal formulada la pregunta y que la pregunta se puede prestar a que la gente diga no, díganmelo aquí en público, si no nos vamos a ir así con la pregunta. En todo caso, aquí lo que queremos es discernir en función de determinar si la actividad policial, si las políticas en materia de seguridad realmente están combatiendo el crimen y reduciendo las muertes violentas, porque hubo un momento en las últimas décadas en el país que llegamos hasta 112 muertos por 100.000 habitantes. El máximo fue 86.86. En Cortés no llegamos arriba de los 100, en los peores momentos del país. Yo tengo datos de que algunas regiones era escandaloso. Esas eran tasas locales, pero la tasa que se califica es la tasa nacional, y la que llegamos fue en el 2011, a 86.7, si no me equivoco. Por 100.000 habitantes. Por cada 100.000 habitantes. Dejémoslo porque usted es un estudioso de la temática. Entonces, ¿tienes la pregunta? Sí. ¿Cuál va a ser la pregunta oficialmente entonces? Tenemos la pregunta, hasta la fecha, el 2024, el año con menos homicidios en los últimos 20 años. ¿Se siente más seguro usted? La vamos a perfeccionar la pregunta, la vamos a perfeccionar. Hugo Maldonado, tu valoración. Bueno, Renato, muchas gracias por invitarnos. Realmente, cuando veo, juntamente con Andrés, a un oficial calmado, valorando la estadística que el observatorio, que nosotros o que cualquier otro organismo de derechos humanos la llevamos, las manejamos. Y Andrés, como expresidente de CODE, era un estudioso también de la estadística, y podemos sopesar si el funcionario policial está acertado en sus apreciaciones o quiere disuadir a la audiencia, pero realmente la situación es que desde el CODE nosotros venimos teniendo esa sistematización del comportamiento de la violencia y la criminalidad en el país, y me da pesar cuando hay determinados sectores que con fines políticos o con otros fines realmente distorsionan la información y la estadística, porque para nosotros la percepción de la sociedad, que es la que aguanta y está rodeada de esos grupos antisociales a nivel del país, pero que realmente cuando vemos estos datos fríos, plasmados sobre el comportamiento mensual de la violencia y la criminalidad real, y que vemos a San Pedro Sula y Tegucigalpa ya en el puesto número 10 en Latinoamérica y todo eso, entonces algo está pasando realmente. Que la sociedad vea o sienta que no se está haciendo nada para controlar la violencia y la criminalidad, nos parece que a veces hasta somos un poco injustos a no reconocer un trabajo que también ha venido desarrollando la Secretaría de Seguridad a nivel del país. Sin perder de vista que tenemos un gravísimo problema, claro, porque somos el segundo en Latinoamérica y el primero en homicidios en América Central. Ahora, nos esperanza el dato de 2024. Es que es correcto, Renato. Nos esperanza el dato de 2024. Es correcto, pero si venimos viendo el comportamiento de la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, ha venido en una descendencia a tal extremo de que
nosotros como CODE creemos que tal vez no bajemos los 8 puntos, pero si bajamos 6 va a ser una gran ayuda para seguir contrarrestando. Porque yo te digo, mi percepción como ciudadano es que esto no cambia. Así es. Mi percepción. Pero cuando contrasto mi percepción con los datos objetivos, ¿qué puedo hacer como profesional del periodismo? Hacer a un lado mi percepción y priorizar los datos objetivos. Y me los está dando la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo confío en Migdonia Ayestas. Yo sé que Migdonia Ayestas no se va a dejar manipular por la policía. Entonces, entre mi percepción de que esto no cambia, los datos objetivos provenientes del observatorio de la universidad, ¿qué tengo que hacer? Remitirme a los datos objetivos. ¿Qué piensas tú, Andrés? No, un placer, ¿verdad?, compartir este panel con dos distinguidas personalidades y que están en un tema tan interesante y de preocupación nacional, incluso ahora global, porque se hablan hasta en Europa del problema de la delincuencia en Centroamérica y especialmente en Honduras. Yo tengo algunos datos, he sido consultado por algunas empresas que han querido venir a invertir en Honduras sobre el tema de la seguridad y me han solicitado algunos análisis que se los he brindado y he utilizado la información de la policía y la información de la universidad. Digo esto porque es raro encontrar a los organismos de derechos humanos haciendo datos estadísticos, ¿va?, con mucha precisión sobre este tipo de trabajo. Pero también encontramos información de organismos de derechos humanos que en algún momento aciertan en algunos detalles que tienen que ver con la estadística principalmente. Entonces lo más que tenemos aquí es lo de la policía y la de la universidad. Mira que ya Ramón Custodio en el 1999 señalaba que estábamos entrando a una etapa de crecimiento de los homicidios en Honduras. Ya para el 2005 estábamos entrando a una situación bastante crítica que empezó a crecer a partir del 2006. Ya recuerdo que en una conferencia que yo tuve en la Universidad de Defensa expuse que nosotros nos aproximábamos, Hugo Ramón, casi a alcanzar a Colombia, que Colombia había alcanzado el índice más alto, que eran 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. Fue así que en el 2011 alcanzábamos el dato récord, ¿no?, de más de 86.5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero el 2012 pasa un fenómeno, llegamos a tener 81 homicidios por cada 100.000 habitantes y andábamos en tasas de 7.000 hasta 8.000 homicidios por año. Eso era una situación grave. La tendencia empezó a preocupar y a alarmar a la población. La policía empezó también esfuerzos por tecnificarse y por poder intervenir el tema ya con una estrategia más científica. Y recuerdo que creo que fue ya para cuando entramos ya a 41 homicidios por cada 100.000 habitantes, esto estuvo como en el año... exactamente 2000, fue... 2020. Yo se lo doy, aquí lo tengo. Sí. Y llegamos a 41 y eso alarmó a la población como igual ahora. 2017. El 2017, ¿va? 43, estamos alarmados, 60. o sea, habíamos alcanzado una disminución del 100%. O de, más o menos. Más o menos, sí. Más o menos. Correcto. Y esta tendencia igual continuó y ¿qué pasa? Llega un momento y a partir del 2019 la policía también empieza a tener mejores funcionarios. Y cuando hablo de mejores funcionarios, personas con mayor calificación académica. Llegaron a tener personas con maestrías, personas que habían viajado a otros países, que habían conocido de cerca el tema de la criminalidad y empezaron a trabajar el tema de las estadísticas con tanta profesionalidad como lo está presentando por ahora el general, ¿no?, el comisionado general. Y eso de alguna manera permite a la estadística poder incidir y dar efectos o golpes en las áreas en donde se está generando una situación de naturaleza crítica. Bueno, yo te podría decir que
cuando se habla de 11.000 homicidios, es probable que estemos hablando del 2020 hasta la fecha. Pero nosotros tenemos más de 100.000 homicidios del 2000, 100.000 homicidios del 2000, del 2010, podríamos decir, ¿no? Para acá. Más de 100.000 homicidios, de los cuales el 92% está en total impunidad. ¿Qué provocó esa impunidad? Que la gente empezara a tomar también la justicia por sus propias manos. Aquí se generaron cadenas de venganza increíbles, ¿no? Otros, después vino el factor de la migración y contribuye significativamente en la disminución del homicidio, porque algunos que iban a morir se fueron, porque tenían miedo de que los mataran. Otros que cometieron crímenes y también se fueron. Yo escuchaba a Bush decir, a Donald Trump decir ayer que le estamos mandando a algunos delincuentes y no está del todo equivocado. Y eso ha generado, de alguna manera, ha contribuido en la disminución del crimen. Y hay otros elementos más que se los voy a ir narrando. Perfecto, muy bien. Bueno, miren, tengo que ir a una pausa comercial, pero me gustaría también escuchar el criterio que tiene Denis Castro Obadía, que es otro estudioso de toda esta temática criminosa en el país. El asunto central aquí hoy es que un observatorio tan importante como es el Observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Observatorio Nacional de la Violencia, adscrito al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ayer que presentó el boletín número 69 sobre mortalidad, nos dice que el 2024 está proyectando que si todo sigue como hasta ahora, el 2024 es el año con menos muertes violentas de las últimas 2 décadas. Entonces, eso nos motiva a pensar que vamos tomando control, que el Estado va tomando control. ¿Por qué? ¿Cuánto hemos gastado en seguridad en los últimos años, Andrés, Hugo? ¿Cuánto hemos invertido en seguridad? Yo quiero que terminen ya con ese impuesto, con que nos graban cuando vamos a hacer una transacción a un banco. Yo quiero que ya eso termine, porque ese dinero yo lo necesito para otras cosas. Y mucho de ese dinero va para seguridad. Entonces, yo quiero ir midiendo si el estado de excepción, si lo que invertimos de nuestros impuestos en materia de seguridad está dando resultados o no. Entonces, si me dicen 2024, ya comenzamos a ver los resultados, pues bien, vamos a evaluar nuestros criterios, si debemos seguirnos sacrificando para suministrarle todas las herramientas que pide la policía. Porque si no es así, ¿de qué sirve seguir gastando tanto dinero? O de seguir permanentemente en el estado de excepción si no nos están dando resultados. Por eso es la evaluación que hacemos hoy con expertos, con entendidos en la materia y teniendo aquí al general director de la policía. Denis, su opinión sobre este dato que me dice Migdonia Ayesta, dato objetivo, Renato, 2024, en efecto, si esto sigue así, los homicidios van a disminuir. Adelante, ¿qué piensa usted? Buenos días, Renato. Buenos días a sus invitados. Brevemente, quiero decirle que, bueno, enhorabuena. Me contento por el progreso de la sociedad, porque es un progreso de todos los hondureños, lo acabas de decir en tus últimas palabras. Es un progreso de todos porque todos contribuimos no solamente en la tasa impositiva de la tasa de seguridad, algo que sí es impositivo, y en la regularidad de los impuestos. Hay que acordarse que en esto no solamente es la Secretaría de Seguridad, está involucrado el mismo ejército, está en seguridad, está incluido las acciones del Ministerio Público, las acciones de los jueces, está inmiscuido casi 10 policías que realizan investigaciones más la policía extranjera que está dentro del país. Es decir, somos el país de Centroamérica que, aparte de lo que yo mencioné, tiene más seguridad privada que varios países juntos. Tenemos cualquier cantidad de compañías y estas compañías tienen más hombres armados y me atrevo a decirlo, hay más hombres armados en compañías de seguridad que el Ministerio de Seguridad desde su mayor representante llamado director general de la policía para abajo, hasta el último agente que ahorita esté estudiando.
las compañías privadas, somos el país con mayor cantidad de compañías privadas, una punta de un iceberg que no sabemos cuánto gastan en suma todos los inversionistas en este tema. Ante la pregunta que hizo Renato, ¿cómo se siente usted hoy? Yo te pregunto a ti, Renato, ¿cómo te sientes hoy? Tú mismo. ¿Por qué razón? Porque tú tienes una seguridad privada, institucional donde trabajas, y aparte en tu casa. Eso yo lo sé. Entonces, claro, No, tu sensación, superame, su en mi casa sensación, no. porque Aquí en sí, la en mi colonia casa no. donde vives hay seguridad. Eso lo pagas tú. Eso me estoy refiriendo. Tienes una seguridad privada institucional donde trabajas y una seguridad donde vives. Correcto, Entonces, la colonia. ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Ese es un plus más de costos que significa. Yo te estoy agregando de que Honduras, más o menos, si me llego a equivocar, magnífico, ojalá que fuera menos, pero no, su promedio es unos 10.000 millones anuales presupuestados en todas las instituciones que acabo de mencionar. Entonces, es decir, es un elevadísimo costo para esta circunstancia. Pero yo me alegro. ¿Por qué razón? Conozco muy bien al señor que usted tiene ahí como director de la policía, conozco sus esfuerzos. Yo tengo que decirle gracias públicamente por muchas cosas, dentro de ellas la seguridad que despertó en uno de los municipios más pobres de Honduras, donde se fueron todas las maras habidas y por haber que había en Tegucigalpa, y él escuchó nuestro llamado y han hecho una labor espléndida. Entonces, es decir, creo que el esfuerzo va de todos y todos tenemos que contribuir con lo que hace la policía. Yo creo que hay que contribuir, pero considero que hay un pequeño, a mi concepto, una pequeña frase que hay que enmendar. En ese informe que hace el Observatorio de la Violencia, que lo dirige nuestra estimada amiga McDonia, hace una clasificación de las muertes y de cosas por el estilo, en realidad impropia, a mi criterio. Ya está definido por todos los certificados de defunción los firmamos los médicos, y específicamente en este tipo de temas los firmamos los que somos médicos forenses y que fuimos formados por academias como tal. Y el problema que se suscita, y se lo digo al señor director, usted pudiera tener menor índice de muertes violentas si usted separa las muertes, porque lo ponen muertes violentas, dicen, con los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito se están incrementando porque no hay transporte público valedero y seguro. Y hoy tenemos atiborradas las ciudades de motos y atiborradas las ciudades de vehículos porque no hay transporte público. Entonces, si usted separa lo que es muerte accidental de tipo vehicular, porque la muerte violenta se compone de los homicidios, de los suicidios y de los accidentes. Entonces, si usted separa cada uno de ellos, usted sí va a tener el índice de homicidios aparte, el índice de suicidios aparte, el índice de accidentes aparte. Y yo me permití aquí rápidamente, antes que me cediera la palabra don Renato, mostrarles esto, no sé si lo alcanzan a ver. Esto realmente debería de ser así, le doy vuelta yo. La muerte violenta de Honduras es la base más grande, ¿verdad? Es la base más grande que tiene Honduras, la muerte violenta. En realidad, esta muerte violenta en los países, aquí mismo en Centroamérica, debería estar en el vértice, pero en Honduras sigue siendo la base. Es decir, señor director, con el respeto que usted siempre me ha merecido, le quiero recordar de que el hondureño sigue muriendo más por muerte violenta que por muertes naturales. Es más, le puedo decir que en un año, por ejemplo, no tomemos en cuenta el año 21 y el año 20 y la mediados del 19 por la epidemia de COVID, donde cayó casi al cero, pero era porque todo el mundo estaba encerrado, por miedo a la muerte, por una muerte natural. Pero vamos viendo que pues se volvió a exacerbar, hubo un boom hace un año o algo así, pero ahora vuelve a disminuir. Entonces no podemos tabular los otros años porque había un encierro realmente impresionante y no había ni comercio ni ninguna actividad. Entonces hay que hacer las excepciones. Ahora, ¿qué otra cosa? La clasificación que tiene Renato en ese documento, hay una serie de muertes
que las ponen separadas y no. Todo lo que es muerte natural solo tiene dos clasificaciones: la muerte súbita y la muerte repentina. Verbigracia. Cualquiera de nosotros, ustedes que están en el foro en forma directa, no sabemos qué patología tiene, y si se muere, pues es una muerte súbita y va a ir a la morgue. Pero si tienen una enfermedad que puede causarles la muerte, entonces es un médico certifica. ¿Qué ha pasado? En el Registro Nacional de las Personas, que está incluido en eso, no se están incluyendo como tal todas las muertes a nivel nacional, sino son para permisos de entierro, pero en donde existe la posibilidad de que le den el debido registro como tal. O sea, hay un subregistro, es insuficiente a mi criterio. Pero yo me contento, claro, me contento mucho, porque quiere decir que esta barbaridad de dinero, pero es una barbaridad de dinero, pues no están ocurriendo. Acabo de oír la verdad meridiana más grande que también tratamos de rehuir. El hondureño, estamos 2 billones de personas fuera de Honduras, y quiero contarles que ahora la criminalidad del hondureño tiene el primer lugar como extranjero en Barcelona. Vea y no ocupemos otra vez otro lugar, ya nos tomen en cuenta en Madrid, y por qué no en algunos lugares como California, en donde somos los mayores traficantes de fentanilo y otras sustancias en Estados Unidos. No dejó de decir la verdad mi estimado amigo Andrés Pavón, que eso obviamente aquí se están capturando y se les está enviando de regreso para allá, pero son personas que aquí han ocasionado y ocasionan problemas. El último crimen impresionante en Barcelona hecho por hondureños realmente nos dejó anonadados, ¿verdad? Y estamos siendo tabulados como una población con ese tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por sus opiniones. Así, con un sí o un no, y después lo pueden desarrollar. ¿Se siente más seguro usted ahora, Denis? Depende de dónde me diga que me ubique. Donde yo vivo y donde estoy, me siento seguro. Pero si yo me movilizo en la ciudad de Tegucigalpa, quiero que sepa que los asaltos ahora son una sola persona en una moto. Claro. Claro, es la percepción que tenemos, que todavía esto está peligroso, es la percepción que tenemos. Pero ya estos datos nos permiten ir empezando a generar confianza, que si se sigue trabajando con tecnología, con modernización, con disciplina, con honradez, con compromiso, con autodepuración, pudiésemos en algún momento no alcanzar el estándar que nos pide la ONU. ¿Cuántos homicidios? 8.8 por 100.000 habitantes. Y estamos a 3.1 arriba de ese promedio. Pero de momento la percepción nuestra es que si yo bajo las gradas del estadio a las 11 de la noche, me asaltan, si no es que me matan. Así rápidamente. ¿Tu percepción en este momento cuál es? Por ejemplo, pero... ¿Te sentís más seguro ahora? Y después me explicas todo lo demás. Es que depende dónde vive, inclusive, depende dónde pernocto, dependiendo los lugares que visito, etcétera. Porque si yo sé que hay lugares calientes que yo los identifico y me voy, yo pongo en riesgo mi seguridad. Correcto. ¿Y tú, Andrés? Pues también, fíjate, siguiendo lo que dice Hugo, depende de varios factores. Yo en lo personal no me he sentido inseguro. Incluso me siento un poco más seguro también en este tiempo, ¿no? Lo percibo por los lugares donde me desplazo. Lleguemos a una conclusión. Qué bien que esta proyección, ojalá que se mantenga para finales de 2024, pero sabemos que el problema, y usted lo admitió, que el problema sigue siendo serio. Si somos el segundo en homicidios en América Latina, porque esto depende del número de personas de cada país, y el primero en Centroamérica, es que tenemos un problema serio todavía, solo que ya se comenzó a reducir, por lo menos en el 2024. Pero el problema está latente. Yo no me atrevo a bajar las gradas del estadio solito a las 11 de la noche. Hasta en vehículo tiene serios riesgos uno. Yo no me atrevo a ir a colonias calientes solito a las 11, 12 de la noche, ni en el día me atrevo a ir. Un día me perdí en unas colonias calientes a las 12 y andaba todo nervioso. Fíjese que el doctor Denis dio dos estadísticas diferentes. Las muertes violentas en accidentes de tránsito
nos establece la estadística que anda casi a los 5 muertos diarios. Y las muertes violentas diarias a nivel nacional andan cerca de 7, 8 muertes violentas diarias. Entonces, sí está clasificado, digamos, separado de lo que es el accidente de tránsito, como lo es la muerte violenta por homicidio. a causa de la violencia. Muchas de las cosas que dijo... Después vamos a la pausa, ya vamos a la pausa. Muchas de las cosas que dijo el doctor Denis Castro, que valga la redundancia, él fue catedrático toda mi promoción, allá por 1991, cuando llevábamos medicina forense, y quiero decir que fueron acertadas, pero hay una situación. Cada institución tiene sus propios indicadores. El IUSPA tiene sus indicadores y la policía tiene otros indicadores. ¿Por qué nosotros tenemos otros indicadores? Porque la función de cada uno es totalmente diferente. Yo tengo un indicador de violencia policial. Y ellos tienen un indicador de violencia que ellos mismos crearon. Sus propios indicadores no son los mismos. Por ejemplo, yo fui a un curso una vez de indicadores de violencia en Colombia y no nos pudimos poner de acuerdo en un delito, que era el secuestro y el plagio. En unos países secuestro era una cuestión y el plagio era otra cuestión. Entonces, no pudimos llegar a un acuerdo y tuvimos que hacer diferenciación. Nosotros en Honduras tenemos en la policía ciertos indicadores de violencia que son totalmente a los de la universidad y los podemos determinar de diferentes maneras. Por ejemplo, lo que dijo el doctor Denis Castro. En relación a lo que en otros países llaman suicidio policivo, es cuando una persona no tiene, él quiere perder la vida y la única forma que encuentra es enfrentarse a la autoridad policial. Ese indicador no entra en la muerte violenta, porque el Estado le ha dado una facultad al funcionario policial y esta persona viene y enfrenta a la policía y muere, son sacados de esa estadística. Y así hay otro tipo de indicadores que otros países lo tienen. Nosotros, si se enfrenta con la policía, siempre va en la muerte por homicidio. Y así, basándonos en este aspecto, lo que es la accidentología vial, nosotros lo tenemos totalmente aparte. Lo que son las muertes violentas, totalmente aparte, y lo que son los suicidios, totalmente aparte. Nosotros solo nos dedicamos a ver la muerte violenta de una persona por causas externas. Por ejemplo, si fue un accidente de tránsito, va directamente a lo que es la siniestrabilidad vial. Si fue por armas de fuego, arma blanca u otro tipo de armas, o fue por otra causa que es externa a su persona y que fue cometida por otra persona, va como homicidio. Entonces, esos indicadores son muy importantes, pero nosotros tenemos totalmente segregados unos de otros, no los comparamos. Y hay algo muy importante que ustedes no han tomado en cuenta. También existe la seguridad por la función laboral desempeñada. No es lo mismo la seguridad de ustedes a mi seguridad. Yo donde ande, tengo que andar armado. Toda la gente me conoce hasta de civil, que soy el general director Aguilar Godoy, y que conste, y lo he dicho en 1, 2, 3, 4 múltiples programas, la cantidad de seguridad que yo ando en relación a gente que se le proporciona por mandato de ley, que yo no estoy de acuerdo en muchos casos, andan hasta 5 o 6 veces, hasta 10 veces más seguridad de la que yo ando. Y se lo digo así, con sinceridad, y muchas instituciones, muchos entes se molestan conmigo porque quieren que les dé seguridad. Les digo, para darle un funcionario policial se te lo tengo que quitar a una posta, tengo que hacer un estudio enorme, la ley me obliga. Entonces hay situaciones, don Renato, y se lo vuelvo a repetir así claramente, es por el aspecto laboral, por el lugar donde vive y a las horas que uno se mueve. Entonces, la seguridad tiene diferentes perspectivas y algo muy importante que dijo el doctor Castro. Ese impuesto que valga el famoso tazón de seguridad, no es para la policía. La policía era una de las instituciones que menos recibía, porque son todos los operadores de justicia. Hay otra institución a cual le dieron más apoyo. Y de ese dinero también hubo cierta parte que no sabemos para dónde se fue. En la Secretaría de Seguridad se compraron una enorme cantidad de carros que nunca llegaron. Hay munición que la que usted expuso directamente en esa pantalla, que dice PN, no la compró la policía, la compró la tasa para las Fuerzas Armadas, para el Instituto Nacional Penitenciario, para la Policía Nacional, pero cuando encuentran en una escena del suceso un casquillo, porque dice PN,
porque a la única institución que le vendían era la policía. Entonces le echan la culpa de que todos esos casquillos salen de nosotros. No voy a mentir, ni voy a tapar el sol con un dedo, que se ha perdido munición, pero ¿cómo se ha perdido? Me han matado policías, solo en Colón me mataron como 6 policías, les robaron el fusil, y así en un montón de casos. Cuando el policía viene y hace un procedimiento policivo y mata a una persona, lo primero se le decomisan las armas, y de muchos almacenes de indicios intermedios se han robado las armas y han aparecido en escenas del suceso posteriormente. Cuando yo lo busco en la base de datos, no, esta arma se encontraba en tal lado. Entonces hay que ser muy, muy objetivos. Hace como 3 meses la Policía Municipal de San Pedro Sula salió con unos escudos para disturbios civiles que decían PNH, Policía Nacional de Honduras. Esos escudos, ¿cómo los compraron? A través de la tasa, y como no le vendían a la alcaldía, los metieron por medio de la Policía Nacional y nunca llegaron. Así como muchas instituciones les han comprado un montón de equipo a nombre de la Policía Nacional. Entonces, miremos que la Policía Nacional, en lo que es la tasa de seguridad, era uno de los operadores de justicia. Se le daba a la Corte, se le daba a Fuerzas Armadas, al INP y al Ministerio Público. Muy bien, tengo que ir a una pausa comercial, pero a mí me gusta desmenuzar la cosa en cada segmento, la temática que abordamos. Denis, yo sé que esta respuesta no es para darlas en 15, 20 segundos, pero el hombre está rindiendo cuentas aquí. El Estado, que somos todos, pagamos tributos y el Estado designa una buena cantidad de miles, millones de lempiras para que la policía nos dé seguridad a nosotros y a nuestros bienes. Aunque sabemos que apaciguar Honduras, disminuir la criminalidad y la violencia en Honduras no es una responsabilidad exclusiva de nuestra policía. Aquí tenemos que hacer muchas cosas. El país tiene que crear riqueza, mejorar la educación, mejorar la salud, mejorar las oportunidades, mejorar la condición de los niños para que tenga cada día menos posibilidades las redes criminales de cooptar a nuestra gente. En eso debemos estar claros, ¿verdad? No es que ustedes son los responsables exclusivos de que seamos un país pacífico, para nada. Aquí hay otros factores, pero están en la obligación de rendirnos cuenta si lo que invertimos en la policía es coherente con buenos resultados que sí están bajo el control de ustedes. Entonces, por eso le agradezco que esté presente aquí. Entonces, yo le diría a Denis, en cuestión de segundos, Denis, ¿te parece que está haciendo bien las cosas la policía en este momento o hay lagunitas y falencias que hay que decírselos? Quiero decirles que hoy está integrado, y lo dijeron muy bien, creo que fueron tus palabras, está integrado por un cuerpo bajo la dirección de Juan Manuel, muy sólido, muy cooperador entre todos, y todos tienen una misión, y yo me contento por eso. Y lo que lamento es que no se maneje en este cuadro estadístico, porque ustedes están viendo solamente la parte preventiva, pero en la parte preventiva y en la parte curativa para la muerte violenta es responsabilidad de la Secretaría de Salud, la cual jamás has invitado, Renato, a un foro para explicar cuáles son las medidas de salud mental para disminuir la violencia psíquica que tiene el hondureño. Entonces, es muy triste ver la lucha que puede hacer una policía para algo cuando el factor que acabas de mencionar no solamente es educación, tenemos una población que requiere un estudio especial y una respuesta especial en la enfermedad de este milenio. Lo dijo la Organización Mundial de la Salud, que nos preparáramos, iba a ser la violencia, la muerte violenta y las agresiones físicas constantes. Eso es lo que ustedes reportan en cada noticia todos los días. Y luego invito al director de la policía a unirse o a unir la institución, sobre todo la educativa, a definir las zonas rojas, las zonas amarillas y las zonas verdes, como hicimos hace cerca de 30 años, para empezarle a ayudar a la policía, que en aquel entonces Renato estaba en otro canal haciendo pininos de televisión, y nosotros encontramos zonas donde se cometían cierto tipo de delitos. Entonces hay un accionar dirigido. Eso implica
que la policía haga uso de su conocimiento de acuerdo a la calidad del delito en esa zona. Es decir, de acuerdo a la patología mental de ese sitio, de ese ambiente, así se combate el delito. Acuérdense que el delito se investiga científicamente, es la investigación científica del delito. Ya después de la pausa interviene Hugo Maldonado, interviene Andrés Pavón, que tienen algunos datos reflexivos también esta mañana derivados de este informe de la tasa de homicidios del Observatorio Nacional de Violencia adscrito al Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, YUPAS, de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Al final, ¿con qué título te quedaste, Luz, por favor? Buenos días, licenciado. Tenemos el tema, ya está publicado en nuestras redes sociales para que usted pueda enviar su opinión y también lo puede hacer a través del número de WhatsApp 9773-6065. En sus actividades cotidianas dentro y fuera de su vivienda, ¿se siente usted más seguro? Ese es el tema, envíenos sus comentarios. Miércoles 11 de septiembre son las 8:02. El tráfico vehicular que a continuación vemos es a la altura del Boulevard Suyapa, en la colonia Florencia Sur. Hay un tráfico bastante fluido si usted viene de el Hospital Escuela. Sin embargo, a la altura de Televicentro hay un tráfico bastante obstruido de vehículos. Recordemos que hay una construcción. Si usted se conduce a sectores como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también Colonia Suyapa. Algo muy contradictorio es que de manera viceversa el tráfico vehicular está bastante saturado de vehículos si usted se dirige de la universidad hasta sectores como el Estadio Nacional o el mismo Hospital Escuela. Así que esta sería una vía alterna para que usted se conduzca por el Boulevard Suyapa. A esta hora Gracias por escribirnos su opinión. Damos lectura a algunos comentarios en nuestra cuenta en X. Rodrigo Valencia escribe: no traten de tapar el sol con un dedo. Un número, una estadística no es sinónimo de seguridad para la población. La realidad es otra. Hasta la misma policía tiene miedo de hacer operativos en zonas calientes. Cuando el número concuerde con la realidad, hablaremos con claridad. Félix Colindres Hernández escribe: nuestra institución está desarrollando otras estrategias de combate a la criminalidad que están dando buenos resultados y día a día se realizan análisis sectoriales para mantener y fortalecer la presencia del Estado en lugares donde no se había hecho. Seguiremos dando todo. Joel Antonio: gracias al aumento de la presencia policial en calles y espacios públicos, la ciudadanía se siente más segura en sus actividades diarias. Harold Alan Sánchez también escribe: ¿y cómo va a bajar la criminalidad si tenemos altos funcionarios en todos los sectores coludidos con el narcotráfico? Escriben algunos televidentes a través de la cuenta en X. Recuerde que también puede opinar a través del número de WhatsApp que está habilitado para usted, 9773-6065. Continuamos con sus mensajes. Fernando Castillo escribe: aquí lo malo que tenemos es la sociedad, no nos equivoquemos y queramos culpar a las autoridades. Esto es problema en los hogares, la mala educación. Fabiola escribe también: ojalá esas cifras se trasladen a la verdadera seguridad que se tendría que sentir en las calles, porque vemos que las muertes de mujeres siguen al alza, la extorsión continúa y los asaltos en las calles también. Jonathan Asfura: seamos sinceros, no se puede cambiar un país tan violento de tantos años en tan poco tiempo. Pregúntenle por qué la DPI cada vez que hay un accidente o se cometen delitos, hacen barrida con las pertenencias de las personas, se roban celulares y carteras. También pregúntenle qué está haciendo para eliminar la extorsión que comete la policía. Las pruebas las tienen ellos mismos. Roberto Díaz: las estadísticas dicen una cosa, pero la realidad es otra. Creo que eso de que se hayan reducido las muertes es alegrón de tontos. La violencia sigue rondando por Honduras. De todas maneras, hay que seguir trabajando para lograr volver a tener seguridad física en nuestro país. Son algunos de los mensajes a través de nuestra cuenta en X. Continúe enviando su opinión. El general director, que esto es no un espaldarazo del observatorio, sino que es una investigación del Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras, que transmite unos datos que debe entusiasmar y estimular e inspirar más a nuestros policías.
Pero nunca puede estar una policía satisfecha sabiendo que somos el segundo lugar en América Latina en homicidios y el primero en la región centroamericana, en eso estamos claros. Pero el dato del observatorio debe servirles como un estímulo para seguir trabajando. Andrés, porque miren. Ok, mira, hay una palabra clave que tú dijiste, confianza. El factor de confianza, cuando no lo alcanzamos, pese a los resultados que son positivos, va generando la percepción que aquí las cosas no están cambiando. Por ejemplo, el CONADE en su momento logró encontrar 100 perfiles de personas que se sienten afectados por la violencia, porque una cosa es el homicidio como tal, pero la violencia en general abarca otros factores que construyen miedo, que construyen inseguridad en la población. Entre esos perfiles de las personas que se sienten más golpeadas tenemos, por ejemplo, transportistas. ¿Ah? Eso lo define el CONADE, las amas de casa, los docentes de primaria y de secundaria, los abogados y los periodistas, defensores de derechos humanos, que cuando la prensa los consulta, ellos expresan no sentirse seguros, aunque no están en una situación de riesgo de un homicidio. Aquí lo que estamos tratando con el tema de los homicidios es sobre todo el tema de la vida, o sea, el tema de la vida y de la integridad física de las personas, en donde desde luego, si nosotros lo vemos con términos comparativos, está claro, la disminución es real. Y esa proyección que está definida lo indica y casi nunca ha fallado esa proyección. ¿De veras? Sí, se mantiene. Pero si te pongo el caso, Honduras pudiera entonces estar teniendo 26.6 homicidios a finales de año, ¿no? No obstante, Colombia, que tiene una población mayor, tiene 25.27 y Colombia fue el país más violento de América Latina. Pero por eso es que estamos en el segundo lugar de América Latina, pero con poca gente, demasiados homicidios. ¿Qué te da a entender eso? Que si Colombia lo logró, Honduras también lo puede lograr, lo puede llegar a lograr. Colombia llegó a tener 80 homicidios por cada 100.000 habitantes y estamos en 25.7. Ahora, hay algunos elementos que han aparecido en el escenario del debate del tema de seguridad que es interesante ponerlos aquí en perspectiva. Y que han generado algún grado de influencia para la disminución del crimen. Por ejemplo, hay un momento en que aquí, cuando llega este gobierno, se plantea como problema la violencia y el interés de disminuir los índices de percepción. Eso se planteó en algún momento, pero como te vuelvo a repetir, si miramos esos 100 perfiles que identifica el CONADE como personas afectadas, es porque ¿dónde van estas personas? ¿Dónde viven? ¿Qué edad tienen? ¿A qué actividades se dedican? ¿Van a lugares nocturnos? ¿Qué relación tienen con sus clientes? E incluso, ¿qué relación tiene hasta el profesor con el alumno, que en algún momento lo puede llegar hasta amenazar? Repercutir, sí. Y entonces se plantea una hipótesis, ¿va? El problema de la delincuencia, en ese momento se dio, es la proximidad de los centros penitenciarios con el área urbana. Y entonces se intervienen en los centros penales. Y esa intervención de los centros penales ha provocado una disminución del crimen, o sea, del homicidio, porque aquellos que desde ahí dirigían operaciones para salir a cometer crímenes, bueno, fueron a Costa Rica, ¿no? Se tiene por ahí, no sé hasta dónde eso puede ser cierto. El control de esos centros y su proximidad con los lugares urbanos a los que se refería el comisionado general, provocaba también, contribuía en elevar los índices de violencia. Pero te pongo un caso que te puede llegar a... Un ejemplo de eso es Danlí. Sí, que te puede llegar a sorprender. Danlí con la tolva. Sí. Mira, un caso que nos puede llegar a sorprender y es que a mí me ha sorprendido. Bueno, El Salvador tiene, después de ser un país que llegó a tener 102 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿sabes cuántos tiene ahora? 0.2. Y eso solo se podía comparar con Cuba, aunque algunos no creen en las estadísticas de Cuba, pero yo viví por allá y puedo entender que cuando hay una muerte en Cuba es un escándalo. Y Cuba ha llegado a tener hasta 4.4 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero El Salvador
rompió el récord del estándar global. Sí. El estándar que ya te maneja mundial. Y en Latinoamérica, mundial. Ahora, mira qué está pasando con Guatemala. En el caso de Guatemala, tiene una tasa de 16.2 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2023. Con más habitantes que Honduras. Con más habitantes que Honduras. Su población indígena también. Sí. Y contribuye, ¿qué pasa? Hugo ha dado un dato interesante. La cultura comunitaria contribuye significativamente a reducir el acto de violencia. Cuando hay violencia, te lo capturan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pero la violencia en Honduras no viene de los grupos étnicos. Ahí no está la mayor parte de la violencia del país. Ahí sí, pero en Guatemala tampoco. Sí, pero no, claro. Sí, en Guatemala más bien los grupos étnicos tienen control comunitario de la seguridad. Y contribuyen significativamente con la policía. Así es. Y aquí han pasado dos fenómenos que quizás no están al alcance de la policía, porque son políticas de Estado, y es que se ha venido registrando hasta el año 2022 que el 82% de las muertes es con armas de fuego. Y el 72% de las víctimas no ha tenido armas en el levantamiento del crimen. Te da a entender que las personas que mueren por otras razones, porque no están confrontadas en una realidad armada, o que no andaba su arma ahí, o que en algún momento lo utilizó, pero la tenía en su casa o en el carro. Ahora, en este año, en el 2024, eso bajó a 71 o a 72 homicidios con armas de fuego. Oye, mira, y otro dato, y esto no lo podemos pasar desapercibido. Estaba leyendo, porque hay tantos datos que no me quedó chance en estar elaborando el guión de TN5 para ayer y leer esto para venir, pero filudo en cuanto a las preguntas. El sicariato por venganza. ¿Cuánto porcentaje de homicidios hay en Honduras? Es el que ha crecido más. Sí, claro. Por el sicariato por venganza. Son asuntos de convivencia, de valores. Ya no todo es por narcotráfico. Director general de la policía. Don Renato, hay un aspecto muy especial que usted lo mencionó. Nosotros tenemos, como le dije anteriormente, nuestros propios indicadores. Existen 4 tipos de acciones que se cometen en el país. Primero, la criminalidad organizada, que tiene una característica muy especial, que es las acciones de narcotráfico. Nos producen enorme cantidad. Cuando este narcotráfico se va disminuyendo y llega a lo que es el narcomenudeo, por peleas por territorio, por peleas por venta de droga, es la causa primaria por la cual nosotros tenemos problemas narcotráficos. Correcto. Segundo lugar, tenemos la delincuencia común. Tercer lugar, son cuestiones que es la que nosotros tenemos una problemática, que es los temas de convivencia que usted lo está estableciendo. En realidad son 3, que los temas de convivencia en los cuales, y usted va a encontrar un ejemplo. Hace una semana me informa el jefe de la metropolitana de Belén que hay una persona que fue detenida porque tuvo un accidente vehicular, tuvo una pequeña discusión con un empleado de una institución bancaria y lo mató. Por ejemplo. Y lo llevó a la clínica también. No, quien lo llevó a la clínica fue la policía, porque nosotros estábamos... no fue el victimario. No, nosotros fuimos que lo llevamos. Y se murió, lo llevamos para el hospital de escuela, miramos un centro hospitalario y lo metimos en ese lugar, en una clínica privada, y ahí murió. Pero quien lo lleva es la policía, y la policía se encarga de detener a la otra persona. Hemos visto estas situaciones desde antaño, en el cual en Honduras hemos sociabilizado la violencia. ¿Y cómo? Todo lo resolvemos con insultos, todo lo resolvemos con pelea, y después al final lo resolvemos a disparo. Y ahora hay una nueva política que nosotros tenemos. La ley nos faculta de que una persona, y se lo voy a decir, la semana pasada en el Progreso y Oro capturamos a 14 personas, óigalo bien, se fueron a meter a Pizza Hut y le dijeron como grandes narcos a todos los demás, sálganse, nosotros vamos a pagar lo que han consumido, y nos llamaron. Fuimos y capturamos a las personas. A 2 de ellos quedaron detenidos con prisión preventiva. Ahí lo estábamos buscando hace más de 6 meses a 1 año, porque tiene más o menos 20 homicidios que están en una investigación. Entonces han llegado a esa etapa y por una orden de captura que él tenía, ya salió por homicidio también, y hay una situación que estamos estudiando ahí. De estas personas, don Renato, lo que le quiero decir, que ellos han creído que el país es de ellos. Entonces les hemos demostrado
mucha gente dice que ha aumentado Esa es mi pregunta. ¿Quiénes se creen estas personas que son y qué estatus tienen en el país como para ir y hacer eso? Nosotros los capturamos a las 14, los enviamos al órgano jurisdiccional del Estado, junto con la Fiscalía, hicimos todo un procedimiento que conste. Una de las causales de esta reducción es que tenemos una estrecha relación con la Corte Suprema de Justicia y con la Fiscalía. Hay una pregunta que siempre me ha gustado hacer. ¿Por qué se llama crimen organizado? Porque los criminales se organizan entre ellos y planifican. Y nosotros, los operadores de justicia en el antaño, nos peleamos. Esa capacidad. El Ministerio Público lo mirábamos como un ente por un lado, a la Corte, ahora no. Ahora tenemos una mesa sectorial, tenemos el Consejo Nacional de Defensa, donde lo reunimos, y yo, la señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia me asignó 10 jueces para ciertos casos determinados. El señor Fiscal General me asignó 10 fiscales. Entonces, cuando hay casos que nosotros creemos que puede haber colusión por entes del Estado, los establecen esta definición. Quiero decir algo. En materia de seguridad, muy bien lo que me está diciendo del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Me preocupa el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad cuando trasciende la seguridad para meterse en asuntos políticos. ¿Sabes de lo que te estoy hablando, claro, verdad? Sí. Pero hoy debo reconocer algo, que históricamente los policías que siempre han venido frente a frente tienen una reserva con los militares. Tienen una reserva y como una competencia y un pique histórico con los militares. ¿Por qué nos achacan a nosotros esto? Las violaciones a los derechos humanos, esto, lo otro, lo negativo. Y yo nunca miro que ustedes reflexionan con actitud crítica con los militares. Y hoy ya es por enésima vez que escucho al general director diciendo que parte de esta reducción o proyección que se mira para el 2024, que se proyecta para el 2024, tiene que ver con ese trabajo conjunto con los militares. Correcto. Hoy lo he sentido que esos apasionamientos, prejuicios históricos entre policías y militares los han dejado a un lado y han primado que deben trabajar como instituciones de seguridad de manera conjunta. Aunque la Constitución delegue en los militares los asuntos de soberanía, territorio y para ustedes nuestros bienes y nuestra seguridad. Bueno, lo que pasa es que la soberanía está constituida de dos formas, la soberanía interna y la soberanía externa. La soberanía interna, que es al interior, nos corresponde a nosotros, pero a las Fuerzas Armadas se le han dado ciertas facultades de policía y no hay que negarlo. Nos las dieron porque nosotros los policías nos dedicamos a delinquir. Hicimos cosas en el pasado que no estaban acorde a la ley. Entonces, ¿qué hizo el legislador? ¿Qué hizo los gobernantes? Nos quitaron facultades a los policías, y hay que ser sinceros, por los hechos de corrupción, los hechos delictuales y delictivos que nosotros cometimos. En la actualidad, don Renato... Cuando estaban bajo la égida de las Fuerzas Armadas, dice. Antes y después. Sí. Me gusta que reconozca eso. Sí. Me gusta que reconozca que cuando estaban con los militares había mucha corrupción en la policía. Y me gusta que reconozca que cuando se creó la policía, yo recuerdo en los tiempos del expresidente Carlos Flores, que nos generaron tantas expectativas, también hubo momentos corruptos, terriblemente corruptos de la policía. Hay que definir también otra cosa, don Renato, y se lo voy a decir, y siempre lo decimos. Somos la única institución que hemos pasado 8 procesos de depuración, y esos 8 procesos de depuración es una forma de cómo callar a la sociedad cuando hay una problemática, le echan la problemática a la policía, nos depuran a nosotros y callan a la sociedad, quiten a los malos, quiten a los malos. Le voy a dar un ejemplo. Mucha gente me llama, fíjese que necesito un favor, necesito que no quiero hacer el examen práctico. Yo les digo, si usted quiere que no hacer el examen práctico, le digo yo, significa que un funcionario policial va a mentir. El sábado de esta semana me llamaron del Ministerio Público. Tenemos la información que hay una licencia que salió de tránsito sin cumplir el requisito que establece la ley. Yo personalmente me aboqué a tránsito, cauterió a un funcionario que yo conozco hace 25 años y se lo entregué a la Fiscalía. Lastimosamente el funcionario está preso por hacerle favor a una persona de no hacer el examen práctico. Entonces, todo eso lo tenemos que ir cambiando. Ya se dio la instrucción, don Renato, y para diciembre ya no va a haber intervención de policías en el examen teórico. Se va a hacer como cuando usted va a una certificación de, por ejemplo, de Bingware o de un sistema informático, y usted lo va a hacer digitalmente. Siempre hay excepciones,
de gente que no le gusta la tecnología. Entonces parece va a haber una cámara y va a haber un funcionario policial que le va a poner un examen, pero son cosas totalmente diferentes. Entonces, todos estos procesos, don Renato, lo hemos venido viviendo. Y así como usted dice, yo fui militar. Yo entré a la Policía Nacional en 1989, cuando era una rama más de las Fuerzas Armadas. Y se lo voy a decir, muchas de las acciones que nosotros hacemos son parte de esa disciplina y jerarquía que nos enseñaron ellos. Yo no puedo desconocer que solo hay 2 instituciones sobre la faz de la tierra que han sobrevivido, que es las Fuerzas Armadas y la Iglesia. Entonces, si yo vengo a despotricar a los que son los que me formaron en aquel entonces y vengo a ser ignorante de poder compensar la musculatura que tienen las Fuerzas Armadas con su talento humano y no ponerlo al servicio de la sociedad, yo estoy cometiendo el mismo error de antes. Ellos son parte de la seguridad del Estado. Entonces yo los tengo que aprovechar a ellos, yo me siento con ellos y comparto lo que dijo el doctor Denis Castro, de que nosotros tenemos que visualizar dónde vamos. Nosotros hacemos estudios y tenemos mapas de calor. Usted lo puede ver en la página de la policía que se llama www.cepol.hn.gov. Ahí va a ver los mapas de calor, donde son las zonas donde se cometen delitos, las horas en que se cometen delitos. Y le voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos vigilancia permanente en La Peña, en estas colonias aledañas a La Peña, a La Vega. ¿Por qué? Porque ciertas estructuras criminales salen de ahí a cometer, pero ahí no cometen delitos. Y los delitos que cometen es que gente llega a asaltar ahí y ellos tal vez lo matan. Entonces, nosotros tenemos hasta esa visión. Sabemos dónde cometen los delitos ellos salen a robar a determinados lugares, pero nosotros tenemos ciertos cercos de seguridad, lo tenemos en compañía con las Fuerzas Armadas, hay un batallón de la Policía Militar que ellos están ahí. Entonces, si yo me pongo a pelear con la Policía Militar, ellos están ahí, entonces pongámosle más arriba. No, dennos ahí a ellos. Hablamos con ellos, les damos nuestros sistemas informáticos. La Policía Militar tiene una diferencia de la Policía Nacional en cuanto al sistema informático. Ellos no tienen las competencias ni las capacidades que nosotros hemos adquirido durante estos años y ellos nos piden a nosotros la información. Ellos pueden tener un retén, pero no tienen dispositivos informáticos que le digan esa persona tiene una orden de captura o esto o lo otro. Entonces ellos nos piden colaboración, nosotros les damos dispositivos y tenemos una estrecha coordinación. Sí. Atento, Denis, ya voy contigo. Renato. Solo permíteme, porque no quiero desaprovechar este momento sobre otro problema que se nos puede venir si no somos capaces de atajarlo a tiempo. Miren, les voy a presentar 2 videos ayer en el Estadio Nacional relacionados con la gente que fue a ver el partido entre Honduras y Jamaica que perdimos 2-1. Que perdimos 1-2. Digo 1 porque éramos el local. 2 Jamaica, que era el visitante. Ok, miren este primer video. Estaba Jesús Mejía, exgerente de la ANE en CIA. Ok, este es el primer video. Uno que ya tiene experiencia en esto, este video fue planificado. Uno iba a hurgar a Jesús Mejía, a decirle a saber qué, vos robaste en la ANE y esto. Y el otro iba filmando. Esto es planificado, pero mira, ¿en qué desembocó eso? Así es. ¿En qué desembocó eso? Viene aquel, le pega un cachetazo a quien le imputaba no sé qué. Y esto solo es una arista. Cuando usted suma todas estas cosas, va creando una sociedad. En materia política, si de hecho ya estamos confrontados después de los sucesos del golpe de Estado en el 2009, ¿te imaginas? Ahora, con los sucesos de ahora, ¿cómo podemos estar políticamente? Fraccionados, divididos. Pero miren lo otro, miren lo otro. Ahí en el estadio. Esto es en CIA también, esto es en CIA también, todo en CIA. Se supone que así va la gente con más ingresos.
con más recursos. Y cuando uno asocia más ingresos, más recursos, no siempre es así, hay excepciones. Uno dice más educación, mírenme. Inclusive le escuché al general manifestar que ahí estaban los simpatizantes de Libertad y Refundación. Mira, ahí hay de ¿verdad? todo, hay liberales, Pero nacionalistas, libres. No, pero es que en sí se escuchaba el cántico No Volverán casi al unísono. El No Volverán son de los libres. Es correcto. Y el Fuera Familión son de la oposición. Correcto. Entonces sacaron a tal extremo que sacaron una pancarta roja que decía No Volverán. Y habían unos muchachos con unas camisetas blancas que también, así como las chicas aquellas que sacan ahí, habían muchachos vestidos que cada camisa blanca tenía una letra. Esta parte de la polarización de nuestra sociedad a eso voy. Es lo que nos va a afectar. A eso voy yo. Hoy, mañana y pasado. Que esta puede ser otra causa que nos genere violencia electoral. Repunte la violencia en el país, el momento político que estamos viviendo. Este puede ser una causa. Que nos explique por qué ahí estaba en el Estadio Nacional. Y la policía debe ir previendo lo que puede ocurrir en los próximos meses que estamos convocados a elecciones primarias y a elecciones generales. No se salga de control este asunto y resulte que en los próximos 12 meses no tengamos ni el narcotráfico, ni los accidentes viales, ni los problemas de convivencia como las primeras causas de violencia y homicidios en el país, sino que la política. Estamos a tiempo de prever. Yo recuerdo los últimos 6 años de Jo. La consigna de los libres es fuera Jo, que se popularizó. Ahora con el narcovideo, la oposición se aprovecha y es fuera familión, la otra mitad y la otra mitad. Miren, si no somos capaces de reflexionar, de fomentar la cultura democrática, la tolerancia, la convivencia, en los próximos 2 meses, este asunto de la política puede sobrepasar al narco, a la falta de convivencia, a los accidentes de tránsito en la causa de muertos en el país. Y eso sí sería una tragedia para Honduras. ¿Qué está pensando la policía y qué pasó ayer en el estadio? Y que reflexionen que esto pueden ser los primeros indicios de una complicación mayor en materia de seguridad para Honduras. Después de la... Continuamos dando lectura. A su opinión, tenemos un mensaje publicado en la cuenta X de Gustavo Sánchez Velázquez, el secretario de Seguridad, donde dice: la policía, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y trabajo articulado con el Ministerio Público y Rebeca Raquel Obando, está logrando la espectacular disminución de homicidios en Honduras, que proyecta ese 2024 como el año con menos incidencia en ese delito en los últimos 20 años, según él. Creo que esa es la cuenta del Sí, el observatorio adscrito al YUDPAS, sí. ¿Cómo se explica eso? Bueno, a continuación enumeramos las principales medidas adoptadas en la presente administración. Número 1, voluntad política decidida para combatir el crimen en todas sus modalidades del gobierno de Xiomara Castro. 2, reordenamiento territorial policial, con la creación de 5 nuevas direcciones policiales, 7 jefaturas regionales y 23 unidades metropolitanas. 3, contratación de 5,000 nuevos funcionarios policiales. 4, transparencia institucional, rendición de cuentas y autodepuración. 5, fortalecimiento institucional, equipamiento, tecnificación y especialización. 6, gestión y administración de la política de seguridad ciudadana por expertos. Y 7, creación y puesta en práctica de políticas, estrategias y planes integrales de seguridad ciudadana. El reto sigue siendo grande, pero es obvio que vamos bien. Mira, tú leíste, el segundo mensaje que leíste es como a las 7:32 o a las 8, en la primera parte de los mensajes. Un señor que planteó y estoy seguro en un buen porcentaje la percepción que tiene, porque dice el señor que esos datos de que se reducen los homicidios en el país sean coherentes con la realidad. Búscamelo. Fue como el segundo mensaje que leíste, porque aquí estamos entre la percepción y los datos objetivos. Los datos objetivos nos indican esto de 2024, pero la percepción
nos engloba a todos los homicidios de los últimos años. Yo creo que ese es el que tenés ahí. Sí, creo que ese es el mensaje que me gustaría que reflexionara el general director de la policía, Rodrigo Valencia Soyer. ¿Qué dice? No traten de tapar el sol con un dedo. Un número, una estadística no es sinónimo de seguridad para la población. La realidad es otra. Hasta la misma policía tiene miedo de hacer operativos en zonas calientes. Cuando el número concuerde con la realidad, hablaremos con claridad. Cuando el número concuerde con la realidad. La realidad de él es su percepción de que esto no cambia, pero los datos objetivos es lo que dice el observatorio y en los que se sustenta la policía. Pero la realidad para el ciudadano es otra. Es otra. La violencia no es necesariamente homicidio. Obvio, correcto. Así es. Sí, sí. Entonces, dos tareas tiene él: reflexionar sobre este criterio y sobre este asunto de lo que pasa en los estadios y cómo la actividad política está engendrando de nuevo violencia, discrepancia, que va a los puños. ¿Y luego a qué nos conlleva eso, Hugo? A una violencia electoral, hombre. Y Sí, a muertes. correcto, Y a muertes. correcto. Andrés, y a muertes. Quiero que se refiera a esto y que me dé a conocer la percepción que tuvo ayer usted en el Estadio Nacional. La niñez en Honduras se encuentra agobiada por la violencia, según el CONADE. Es el principal titular que tiene hoy tunota.com, o por lo menos a esta hora. Luego, embajadora de Estados Unidos reitera que relaciones con Honduras son muy buenas. Aparece una fotografía de Migdonia Yestas, Honduras, segundo país más violento de Latinoamérica, con 11.294 muertes. Al final no busqué de dónde salen estas 11.000 muertes. Podría ser... los últimos años. De los últimos 4 años. Sí, de los últimos 4 años. Coincide, Sí. coincide. Sí. Y había una fotografía de Kamala Harris. Ganó el debate ayer, anoche. ¿Para ti quién lo ganó? Kamala. Kamala lo ganó. ¿Y para ti, Andrés, no lo viste? No. ¿Usted vio el debate? Estaba en el estadio. Estaba en el estadio. Ni se va a atrever a decir quién lo ganó tampoco. Cuestiones de índole político no... Sí. Entonces, Taylor Swift anuncia su apoyo a Kamala Harris. Sí, casi todo Hollywood va con Kamala Harris para estas elecciones de noviembre. No, ayer hubo momentos en que Donald Trump se trabó. Se trabó porque iba al ataque. Que se siempre puso a de la Kamala defensiva. Harris. Sí. Se trabó ayer Donald Trump. Ese debate de ayer, vamos a ver qué dicen los medios, los expertos hoy en Estados Unidos, pero la percepción es que lo ganó Kamala Harris. Mire, estos videos del estadio, esos sucesos que se produjeron ayer en el estadio, cómo los valora la policía, sabiendo que ya nos convocó a elecciones primarias el Consejo Nacional Electoral para marzo de 2025 y que en noviembre son las elecciones generales. Voy a hacer una acotación primero. Por favor, sí. Primero, ante todo, la institución es un ente apolítico, totalmente apolítico. Lo que se suscitó ayer en el estadio fueron 2 hechos totalmente aislados. En el partido anterior también se había suscitado un hecho de esta misma naturaleza y por cuestiones propias, como funcionario policial y de ser el primer policía, yo voy siempre al estadio a hacer mi función policial. La semana pasada que hubo el partido contra, creo que fue... ¿Le ganamos a qué? Trinidad y Tobago. Sí. Yo le di la orden a los funcionarios policiales en esa misma área, decía, que sacaran a 4 personas y las llevamos detenidas. El día de ayer se suscitó este incidente. Con Jesús Mejía. Con Jesús Mejía. Y nosotros, el incidente no llegó a más que ese tipo de acción, pero también hubo aficionados en los cuales insultaron al señor Mejía, posterior al hecho, hasta lo escupieron y todo, a los cuales se les trató de dar que se calmaran los ánimos y no se detuvieron ninguno de los dos. Son situaciones, es hecho aislado. Posterior se dio este evento que andaban con una pancarta. El otro, Carlos, es el otro donde inclusive la policía tuvo que ejercer la fuerza. Es el otro video, sí. Sí, continúe describiendo, por favor. En esa situación, nosotros antes de cada evento deportivo sacamos un mensaje en el cual prohibimos un montón de situaciones. Y dentro de esas situaciones es que anden pancartas. O mantas. Dentro de eso se sucedió que estas personas andaban con las mantas alrededor. Les dijimos de que por favor no lo hicieran, que eso, porque no están cometiendo ningún hecho delictuoso. Se les llamó la atención, pero siguieron en esta situación
y hubo una confrontación entre diversos sectores. Hay una polarización en la sociedad y se confrontaron. Fue ahí donde yo di la orden. Y hubo 2 personas capturadas. ¿Ah, de veras? Sí, yo personalmente di la orden de que sacaran a esa gente porque iba a suceder lo que ustedes están viendo. Sí. Entonces, los sacamos y los llevamos detenidos. Entonces, lo que le quiero recalcar, se va a respetar el Estado de Derecho, no nos interesa la Policía Nacional. 24 horas de detención. No, no los llevamos 24 horas, llamamos a los familiares que los fueran a traer al Manchén, donde estaban detenidos, y hubo otras personas también detenidas, las sacamos fuera del estadio y las dejamos afuera. Estos son los que andaban con la pancarta "No volverán". Andaban, eran dos grupos y estos andaban con una pancarta que decía no volverán. De no volverán. Y me imagino que hubo otros con una pancarta "Fuera familión". Andaban otros con otro tipo de leyendas y a los cuales se les dijo de que no deberían de estar al interior del estadio porque iban a haber un evento deportivo, no a situaciones políticas. Sí. Entonces, a estas personas fueron requeridas y sacadas del Estadio Nacional. Y como usted dice, no lo esperamos en CIA, lo esperamos en otras partes del estadio. Y nosotros, yo personalmente di la orden. ¿Esto fue en CIA siempre? Sí. Ahí en CIA. No volverán, no volverán. Pero como usted mira, la policía no puede actuar. ¿Por qué no puede actuar? Estaba en la camiseta. Esa es una vestimenta. Bueno, mire. Yo no le puedo quitar a una persona porque estaría cometiendo una violación a los derechos humanos. Hasta ahí no están generando problemas. Simplemente todos son simpatizantes del Libre, me imagino, que dice... Y le están diciendo a la oposición o le están diciendo a los nacionalistas, no volverán. Pero no están provocando nada, vaya. No, pero en el primer video de Jesús Mejía llegaron a provocarlo. Y no tuvo inteligencia emocional y reacciona, a menos que le hayan escupido la cara. Que yo creo que fue ahí donde reaccionó Jesús Mejía. ¿Qué es lo que sucede, don Renato? Los policías no estábamos abocados adentro de la cancha. Habían alrededor de 40 policías que estábamos dentro de la cancha. Yo di la orden que esos policías pasaran inmediatamente a CIA. Después de este evento del señor Jesús Mejía, toda la situación se controló. Las personas que tuvieron ese roce fueron, en el segundo evento de la pancarta, fueron sacados del Estadio Nacional y otros que estaban haciendo escándalo también fueron detenidos y fueron remitidos al Manchén, donde fueron entregados a sus familiares por las horas de la noche. Don Renato, la ley dice que tenemos hasta 24 horas, pero nosotros no preferimos tener una persona 24 horas dentro de nuestros recintos policiales. ¿Por qué? Puede tener, en estado de ebriedad, puede sufrir alguna situación que escape a la naturaleza propia de la función policial. Y después se compliquen ustedes. Mejor lo que hacemos es llamar a un familiar, se lo entregamos a él y ellos son dejados en libertad. Pero aquí van a tener otra causa de conflicto para los próximos meses. Si los partidos políticos no son capaces de llamar ya lo tenemos previsto, máximo. Ahorita va a haber un evento del 15 de septiembre. El 15 de septiembre, ya la policía, y se lo voy a decir, no acostumbramos a hacer esto, don Renato, pero le quitamos la salida a todos los funcionarios policiales, que son precisamente aquí en Tegucigalpa, en la zona que da más problemática. ¿Por qué? Ellos van a salir a partir de hoy y se van a presentar el día viernes y vamos a estar encerrados todos los funcionarios policiales y nos vamos a dedicar a lo que es las marchas. Porque hay una polarización en la sociedad y había uno de nuestros instructores que nos decía que el único muro entre las personas que se van a hacer daños es la Policía Nacional. Entonces, nosotros vamos a tener, junto con las Fuerzas Armadas y otras agentes del Estado, una operación muy grande el 14 y el 15 de septiembre. Mira que el gobierno ha programado una actividad para el 14 de septiembre y seguramente van a copar, los mismos que vayan el sábado 14 de septiembre, van a copar el estadio. Y todo con la finalidad de que la oposición no se aproveche y en las festividades del 15 de septiembre en el estadio comiencen a decir "fuera familión". No es que es un enfrentamiento político real. Están previendo lo que se hacía anteriormente, ¿se acuerdan? Correcto. Entonces, ahora presumo... Y tengo una lectura al respecto que Libertad y Refundación va a poner de los colectivos en cada gradería para tratar de mantener o callar a los FF. Pero mira, hay que ser justos, Si hay frase que se popularizó en Honduras fuera jo. Se popularizó. Así es. Miren, esa frase influyó en el voto de mucha gente inclusive. Totalmente. Y en las acciones del expresidente. Miren, los libres tienen que ser tolerantes. Las realidades no se pueden contrastar. Ese narcovideo les ha afectado.
Dejen que se pronuncie la oposición. Lo que queremos, Renato. O pronúnciense todos donde quieran, pero sin llegar a la confrontación, al pleito, a la división, a la descalificación. Lo que queremos nosotros, por ejemplo, y hacemos el llamado aquí a través de Frente a Frente, es que evitemos cualquier tipo de confrontación con cualquier grupo social o de cualquier grupo político, porque esta confrontación les va a dar más trabajo a ellos como Policía Nacional y vamos a tener menos seguridad pública en varias colonias. Entonces, esta confrontación debemos de evitarla porque los políticos comen en la misma mesa, mientras usted y yo vamos a estar más confrontados. allá de eso, no solo nos deja división en la familia hondureña, sino que muertos, homicidios, asesinatos inclusive. Pero mira ese detalle, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros tenemos un umbral de crisis general y ese umbral de crisis lo define Naciones Unidas como 8 puntos homicidios por cada 100.000 habitantes. Nosotros lo hemos superado, probablemente vamos a estar a 26 a fin de año. ¿Cuál es el esfuerzo del Estado en esta materia? ¿Va? Ellos tienen dos variables, por ejemplo, crecimiento y disminución, pero frente a estos escenarios que están planteando, nuevos escenarios como el del estadio, estamos teniendo que se fortalece el miedo y la desconfianza. Tú hablabas de la desconfianza. Sí. Hay que combatir el miedo y hay que combatir la desconfianza para que la percepción dé a entender que nosotros estamos tratando de bajar ese umbral de crisis. Y termino, ¿por qué hay que bajar el umbral de crisis? Porque con 8.2 el combate a la impunidad es efectivo. Con 26 homicidios por cada 100.000 habitantes vamos a seguir teniendo casi 90% de impunidad sobre todos esos casos. Muy bien, muy bien. Alan Bernardes escribe: desde hace décadas la seguridad propia y familiar pasó a depender de uno mismo. El aporte de los buenos agentes de seguridad es un complemento. Hay que seguir mejorando.